por allá en 1975 de manos de un muy joven estudio Sunrise que apenas llevaba un par de años establecido y con el patrocinio de la juguetera Poppy, la cual era parte del grupo de empresas de lo que hoy conocemos como la multinacional Bandai, nació una serie de mechas que tenía como objetivo echar mano de la popularidad de los robots gigantes que se había generado tras el paso de Mazinger Z por las televisoras y que había resultado muy rentable en el tema de la venta de juguetes. El título de esta producción fue Yucha Raidin, aunque también es conocido como Brave Raidin o en español Raidin el Valiente. Este se trató de un anime de 50 episodios que fue primeramente dirigido por el que más tarde sería el creador de la franquicia Gundam, Yoshiyuki Tomino, para eventualmente, y después de algunos inconvenientes nacidos por conflictos con las demandas de los accionistas del proyecto, se reemplaza por Tadao Nagahama, director que un año después estaría a cargo de la llamada Robot Romance Trilogy, conformada por las series Combat V, Voltes V y Daimos. Raidin en su momento fue un título que dejó su marca en el género. Fue una serie que, si bien se derivaba de la propuesta inicial de Mazinger Z sobre un robot gigante heroico pilotado por un humano, buscó diferenciarse del mismo, presentando una máquina principal con una paleta de colores y silueta bastante alejada del demoníaco Salvador en negro, plata y rojo de Go Nagai, echando mano de una paleta de colores primarios que sería reutilizada por muchos de los mechas de la época que le sucedieron, y presentando al robot en turno un diseño algo más afilado, por decir de alguna manera, que daba paso a una máquina con la capacidad de transformarse en una forma de pájaro o jet, siendo por lo mismo el primer mecha transformable del mundo del manga anime. Presentándose entonces la obra con una trama de la humanidad luchando por su supervivencia, en donde un joven llamado Akira Hibiki, descendiente de la antigua civilización de los Mu, está destinado a tomar los mandos de un gigante construido hace 12.000 años, conocido bajo el nombre de Raidin, para detener el intento de invasión de una civilización enemiga. Si bien Yucha Raidin fue una obra que logró buenas ventas en su tiempo, pudiendo considerársele un éxito comercial, a diferencia de lo que sucedió con otras producciones de la época, como fueron la ya mencionada Mazinger, GT Robo o la futura Gundam, no se terminó creando inmediatamente una franquicia a su alrededor que perpetuara su legado. Más, durante las décadas subsecuentes, verían a luz dos obras que compartirían su nombre, pese a realmente no tener esta mayor conexión con este título original, más allá de presentar algún que otro elemento que se podría catalogar como anecdótico. De una de estas producciones ya hablamos tiempo atrás, me refiero a Raidin del 2007, un anime venido de manos de producción IG que, pese a sus diseños más modernos y sus mechas y monstruos animados en un no muy convincente CGI, es bastante tradicional en su formato, siendo la misma en general una obra algo tibia que podríamos catalogar de olvidable, aunque teniendo un opening que personalmente me encanta, interpretado por la artista Banto Miko. La otra producción, en cambio, que es la que nos compete para este video, vio la luz en 1996, cargando con el nombre de Shoujo Raidin o Raidin The Superior, una animación producida nuevamente por Studio Sunrise que, contando con un total de 38 episodios, fue dirigida por Tochi Fumikawase, quien en su momento también estuvo a la cabeza de los 3 títulos de las Eltran series salidos entre el 91 y el 93, Raijin O, Ganbaruger y Gosaurer. Asimismo, este señor durante el paso de los años también estuvo a cargo de obras como son Edman 98, Pitaten, Lord of Lord, Rune Knight, Bakuten Shot Beyblade o más recientemente The Cetus de Roman Fighter. Si bien, como ya mencioné antes, Shoujo Raidin realmente no es que tenga una conexión directa con el Raidin original, solo compartiendo nombre, algunas similitudes en ciertos diseños y poco más, ni siquiera siendo realmente un anime mecha al uso con un robot gigante principal, como si lo son los otros trabajos ya mencionados, lo cierto es que esta es una producción que me ha sorprendido de buena manera, no siendo un anime para nada original dentro de lo que es su nicho, pero aún así teniendo su encanto y toque de absurdez que le hace un espectáculo entretenido. El trabajo, pues, se trata de un anime con temática de un escuadrón de héroes transformables tipo Sentai, una historia sobre un grupo de jóvenes con la capacidad de convertirse en los Raidin, héroes con armaduras tematizadas de diferentes aves, colores y elementos que deben de proteger a la humanidad de la invasión de unos superdemonios alienígenas, mientras a su vez intentan hacerse un camino al mundo del espectáculo como un grupo de idols novatos y recién formado, siendo, hacia el título, parte de lo que fue una suerte de movida llevada a cabo por los estudios Sunrise durante el medio de los 90, en donde les dio por sacar de manera subsecuente y en un corto periodo de tiempo varios animes que, si bien a primera vista tenían como objetivo captar la atención del público masculino joven, también intentaban abogar por el público femenino al presentar de protagonistas a grupos de héroes masculinos de corte bichonen, chicos guapos, jóvenes y de personalidad diferentes y muy marcadas, que digamos dejaban el escenario servido para que las fuyoshis hicieran lo suyo en el tema de los chips.
Esto es algo que se nota con especial fuerza en Raiden, debido a que la serie, cada que tiene la oportunidad, no duda en mostrar a los héroes al desnudo, bajo la excusa de que cada que se transforman, en el proceso destruyen su ropa, por lo que cuando los héroes vuelven a la normalidad, los chicos se quedan como Dios los trajo al mundo, y por lo mismo nunca faltando escenas con los protas apuntando sus traseros finamente tallados a la cámara o exhibiendo orgullosamente sus perfectos y musculosos pectorales al aire mientras observan heroicamente al horizonte. Raiden de hecho fue el tercer título de estas fechas en echar mano de esta fórmula, habiendo sido precedido por Gundam Wing en el 95 y por Yucha Chirei Dagon a inicios del 96, trabajos con los que Raiden da la impresión de tener algún tipo de relación más profunda, no solo por lo ya mencionado, sino también por el hecho de que los protas principales de las tres series parecieran haber salido del mismo molde, no siendo similares en personalidad, pero presentando sus diseños algunas similitudes notorias, como pueden ser unos peinados con unos copetes muy marcados y teniendo además los tres algún tipo de relación con el tema de las aves, o presentando alguna capacidad de transformarse en alguna forma de pájaro o avión, característica heredada del primer Raiden. Asimismo, en específico, Dagon y Raiden comparten esto de ser animes con temática Sentai, aunque con Dagon tirando más al rollo mecha en comparación con Raiden, y es que si pones a los tres títulos en línea uno tras de otro, puedes ver cómo fue evolucionando el concepto, con Gundam Wing siendo el anime puramente mecha, con el prota pilotando un robot que puede transformarse en un jet con forma de ave, Dagon siendo el híbrido de mecha y equipo Sentai, en donde el líder del equipo presenta una temática de pájaro de fuego, pudiendo transformarse él mismo en una suerte de pájaro robótico, y finalmente Raiden siendo el que tiraba puramente a la fórmula Sentai, ahora con todos los héroes compartiendo la temática de las aves y con el poder transformarse también en una forma de pájaro. No es que sea nada malo que un título herede alguna temática de un trabajo anterior y expande en él, en particular cuando todos son trabajos del mismo estudio, pero sin duda alguna es una coincidencia que me parece curiosa y que quería traer a colación. En fin, volviendo a lo que es el argumento del anime como tal, el título nos viene a ambientar en el Japón moderno, presentándonos inicialmente como protagonista a Hishou Wachisaki, un joven japonés que no está pasando por su mejor momento, causa de que su novia recientemente quedó en coma tras un accidente, lo que sumado a la mala situación económica de su familia, conformada por él, su hermana y su madre, lo tienen un poco cabizbajo. El asunto es que un día, tras asistir por insistencia de su hermana al concierto de una joven idol con un fuerte parecido con su amada, el muchacho se termina viendo involucrado en un incidente donde la idol en cuestión, de nombre Kiraki Saiyo, será atacada por una criatura demoníaca a la que nuestro héroe logra salvar, tras transformarse, sin saber muy bien cómo, en un guerrero pájaro embestido en una armadura blanca y roja, conocido como Raiden Eagle. Hishou inicialmente estará bastante confundido y aterrado por el asunto, pero más temprano que tarde será contactado por otro joven de nombre Ace Haneda, también conocido como Raiden Condor, el cual le dará a Hishou y a nosotros algo de luz a toda esta situación. El asunto es que tanto Hishou como Ace son las reencarnaciones de dos de los Raiden, un grupo de poderosos guerreros alados que en un pasado distante lucharon en contra de la amenaza de los superdemonios, una raza belicosa de alienígenas que amenazaba con hacerse con el control del universo. Dicha batalla culminó gracias al poder de una entidad conocida como Code Raiden, que arrasó con los demonios en ese tiempo, mas no los eliminó completamente, por lo que en la actualidad, dirigidos por un nuevo líder, el demonio Luchu, los superdemonios se han levantado nuevamente y han llegado a la Tierra, donde el God Raiden fue sellado en el pasado, con la intención de hacerse con su poder y así lograr sus objetivos, siendo entonces ahora el trabajo de los Raiden el hacerles frente. Por lo tanto, los dos jóvenes ahora no solo tendrán que cumplir con la peligrosa tarea de luchar en contra de las regulares apariciones de los demonios, sino que también tendrán que buscar al resto de sus compañeros que aún no han despertado como guerreros. Para lograr esto, la dupla contará con la ayuda de Amakai Reiko, una novata pero dedicada manager que intenta hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, la cual, estando al tanto de toda la situación y siendo una fanática de los chicos guapos, recibirá con los brazos abiertos a Hishou y compañía, brindándoles apoyo en su misión, pero a cambio de aceptar estos, su solicitud de convertirse en un grupo de idols masculinos bajo su tutela, dando fundación así al grupo conocido como Angel. El anime entonces partirá de este punto para ir contando su historia, la cual podemos dividir en tres grandes arcos. El primero de estos, que es el que podríamos llamar el arco de introducción, nos llevaría a ver cómo Hishou y Ace irán encontrando y reclutando a los otros tres miembros del equipo, los cuales serían el prospecto acómico y Kazuchi Takagi, quien se transformará en Raiden Hack, el experto espadachín y actor Ginga Torikai, quien llevará el manto de Raiden Owl, y el joven Gerio en busca de amigos Hayate Otori, quien se convertirá en Raiden Falcon. Durando más o menos unos 3 episodios, este arco se moverá bajo un marcado formato del monstruo de la semana, centrándose mayormente en presentarnos a los personajes y mostrarnos su relación,
mientras luchan en cada capítulo en contra de alguna nueva amenaza, pero sin avanzar demasiado en la historia, siendo su mayor desarrollo en cuanto a esto el establecer un misterio alrededor de la ya mencionada Kiraki Sayo, una idol en ascenso con la que nuestros héroes tendrán mucha interacción y la cual parece guardar un secreto del que ni ella misma está del todo consciente. El segundo arco, también unos 14 episodios, vende a introducir a un segundo grupo de héroes dirigidos por el agresivo Raiden Crow, los cuales, pese a técnicamente estar del mismo bando que nuestros héroes, se mostrarán bastante antagónicos en contra del grupo de Hishou debido a un enfoque diferente en el cómo afrontar la lucha contra los demonios que traerá muchos roces entre ambos grupos, siendo entonces las rencillas entre ambas agrupaciones lo que marcará buena parte del conflicto de esta parte de la serie, que culminará con una gran batalla en contra de los demonios que dejará el mundo hecho un caos. Finalmente, el tercer y último arco, que abarcará tan solo unos 10 episodios, nos ubicará tras un salto de tiempo de un año, y el cual presentándonos a un Hishou sumido en una depresión suicida absoluta y un Japón y parte de la Tierra destrozada por los sucesos del final del arco anterior, nos introduce una nueva confrontación entre ambos grupos de Raiden, nacida de una disputa sobre cómo hacer frente a una amenaza inminente capaz de aniquilar completamente la vida en la Tierra. Como supongo habrán notado por estas descripciones que he dado, parecía que la serie se centra más en mostrarnos en cómo discuten los Raiden que en cómo combaten en contra de la amenaza de los demonios, y es que es así. Este es tanto uno de los puntos más atractivos de la historia como también uno de sus mayores problemas. Si bien al principio de la serie se nos presentan a los demonios como esta amenaza para la humanidad, su papel como antagonista la verdad que queda bastante en entredicho, cumpliendo esto su laburo como una amenaza episódica que hay que batir, pero no desarrollando los mismos una verdadera relación de antagónicos en contra de los héroes, apenas teniendo dentro de sus filas personajes recurrentes que logran destacar y de nacimiento alguna enemistad palpable con los protas, y siendo su líder, Luchu, un personaje tipo malo final genérico que solo aparece cada capítulo para dar órdenes y poco más, apenas y moviéndose de su escondite y por consiguiente no teniendo que hacer ninguna interacción con los héroes, no siendo sino hasta por allí del capítulo 20 cuando por fin se ven las caras por primera vez. Todo esto sumado a que nuestros protas realmente no es que estén muy al tanto de los planes de los villanos, viniendo a ponerse al día ya bastante avanzada la historia, luchando en contra de los demonios casi que por inercia durante el primer tercio del anime, ya que el conflicto entre ambas fuerzas se sienta algo flojo y falto de sustancia, quitándole con esto algo de atractivo e interés a lo que se muestra en pantalla, por lo menos en lo referente a este conflicto, que hay que decir ni siquiera se mantiene vigente hasta el final de la serie. Por otro lado, el conflicto entre los dos grupos de héroes sí resulta ser mucho más atractivo e interesante de seguir, al contar los personajes involucrados en el mismo con más personalidad y presencia en pantalla, además de por el hecho de que no es que sean enemigos per se, sino simplemente unos aliados con lo que es complicado tratar, siendo además la introducción de los 5 nuevos Raiden un elemento que ayuda a mantener algo fresca la repetitiva fórmula del monstruo de la semana, tanto por el hecho de otorgarle variedad a la misma, como por el detalle de que al tomarse su tiempo al introducir individualmente a estos nuevos personajes, cada uno con su propio set de habilidades, hace que uno como espectador tenga expectativa por lo que se revelará de cada uno. Infortunadamente este conflicto a la larga termina resultando algo flojo, más que nada debido a las motivaciones tras toda la disputa, y es que verán, el punto de Raiden Crow y compañía para mirar en menos al grupo de héroes principales es que ellos consideran que Hishou y compañía son unos blandos por la excesiva preocupación que estos muestran por salvar a las personas a las que ponen por sobre aniquilar a los demonios, siendo que Crow es de la línea de pensar que si algún sacrificio es necesario para acabar rápidamente con sus enemigos, pues debe hacerse sin miramientos. Esto en sí no es que sea un mal punto para un conflicto entre facciones, pero la cosa es que la serie realmente, salvo por su arco final, nunca presenta una situación en la que los 5 protas iniciales se vean realmente enfrentados a dicho dilema, por lo que todo el punto de vista de Crow, si bien en otra historia tal vez habría podido funcionar mejor, en esta en específico como que le hacen quedar un poco como un pendejo, cosa que se ve incrementada por el hecho de que el sujeto como que es medio intensito y algo edgy, así que su imagen para uno como espectador no es que termine siendo la mejor, y empeorando esto durante el tercer arco de la historia, cuando la nueva razón para todo el conflicto resulta ser un malentendido que se ve a millas de distancia, haciendo ver a estos sujetos como tremendos ineptos. Esto sinceramente es una lástima porque dejando de lado las motivaciones, este segundo grupo de héroes desde fuera se miran bastante llamativos, antagonizando a los protas no solo en el aspecto heroico, sino también en su faceta de artistas, al conformar ellos un grupo de rock vestido en negro que a diferencia de los héroes principales ya están establecidos como una estrella en ascenso. Asimismo, esta característica musical de ellos termina siendo presencia también en su forma de Raiden, al tener sus armas la capacidad de transformarse en instrumentos musicales.
Si bien, por todo lo dicho anteriormente, podría parecer que el anime es un desastre, pues no es así. El título, si bien tiene sus problemas y es bastante básico en lo referente a su propuesta, la verdad es que resulta un trabajo entretenido de ver. Los capítulos y sus conflictos episódicos en su mayoría saben generar su buen grado de interés, tal vez no tanto por los enemigos de cuestión a los que hay que enfrentar, pero sí por las situaciones que se manejan en cada uno, dando paso a momentos ya sea de tensión, acción o comedia bastante disfrutables, que en un todo vuelven a la serie amena de ver. Asimismo, dejando de lado un par de personajes que quedan algo olvidados, el anime intenta darle su tiempo en pantalla a cada uno de los 10 raiding para que tengan algún mínimo desarrollo y se sienta que tengan alguna importancia tanto dentro del grupo como en la historia, no siendo solo complementos del prota central, sino sus propios personajes, cosa que podría parecer algo obvio hacer en cualquier historia, pero que después en algunos otros títulos que echan mano de elencos similares al de este trabajo, como que no saben implementarlo del todo bien. Dicho esto, cabe aclarar que los personajes, al ser tan numerosos y ser esta serie del tipo que es, no es que sea la más original en cuanto a lo que estos personajes son capaces de presentar, cayendo la mayoría del elenco en un arquetipo bastante común. Dígase por ejemplo, el tipo rudo pero genial, el callado, el solitario, el tonto bromista, etc. Esto no es malo ni mucho menos, pero lo comento para que tampoco se espere nada del otro mundo. Asimismo, cabe aclarar que si bien por su estética visual y el tono que maneja a ratos, el anime puede dar la impresión de ser bastante serio, cosa que de hecho sí lo es a ratos, en particular durante el último arco, donde todo se dio al trasto y los personajes no saben dónde caerse muertos, hay que recordar que esto es una historia juvenil de corte Sentai hecha para vender juguetes y series de músicas cantados por los personajes, por lo que cosas como el amor, el poder de la amistad y el incrementable espíritu humano son unas constantes en la trama y en cómo se resuelven los problemas, por lo que tampoco esperen toparse con algo excesivamente profundo ni mucho menos. En lo referente a la acción, el título hace lo que puede con lo que tiene, la animación no es ninguna maravilla, cosa esperable para un anime de su época con su duración, por lo que tampoco se esperen escenas de batalla demasiado dinámicas o gloriosamente animadas, pero dentro de lo que cabe logra destacarse a momentos, y el hecho de que haya tantos personajes del lado de los protas, cada uno con sus propias armas y poderes, ayuda a otorgarle variedad a las situaciones de batalla, cosa a la que se le suma también que cada demonio contra los que se enfrentan los héroes tienen sus propias características individuales, obviamente destacándose algunos más que otros. El apartado visual en un todo es competente, fuera de lo que ya comenté de la animación, que es lo esperable para un producto como este. Están frente a un anime de visuales funcionales pero no demasiado destacables, solo brillando algunas secuencias puntuales, en particular durante el episodio final. A nivel de diseño de personaje, el título se defiende bien, con unos diseños propios de su época, atractivos al ojo y lo suficientemente variados entre sí como para que cada personaje sea reconocible al instante, pese al gran número del cast protagónico. Las armaduras de los raiding recuerdan un poco a los diseños vistos en series como Tekkaman Blade, aunque sin hombreras tan prominentes. En general se ven bien, diferenciándose entre ellas por los colores y algunos detalles menores, presentando además las mismas algunas diferencias notables entre los dos grupos de héroes, siendo que los de la primera camada presentan unos colores más homogéneos y claros, mientras que los del segundo grupo optan por tonos más oscuros y con más detalles en dorado, lo que permite que sean bastante diferenciables entre sí, cosa que se agradece, en especial porque entre ambos quintetos se repiten colores. Como es esperable en una serie de este tipo, nos faltan las animaciones de transformación para los héroes, aunque hay que decir que estas se manejan de manera un poco extraña. Los primeros 5 personajes, todos tienen su transformación personalizada, las cuales están animadas en CGI, un CGI bastante arcaico que no ha envejecido para nada bien. Además, algo que noté mucho durante los primeros episodios es que durante esta escena de transformación y también durante algunas batallas se hacen uso de unos efectos de flashes de luz blanca bastante molestos para los ojos, al punto de que cuando se sucedían muchas de estas unas tras otras, a veces terminaba teniendo que apartar la vista de la pantalla. Me da la impresión de que la gente tras la serie se dio cuenta de esto también en el momento, porque tras cierto punto noté que dichos flashes disminuyeron bastante, ya no siendo tanto un problema. Además, cuando apareció el segundo grupo de héroes, prescindieron totalmente de estas transformaciones en CGI, dándoles a ellos una animación de transformación no tan llamativa y más tradicional. Con respecto al apartado musical, pese a lo que uno podría esperar de un anime protagonizado por un grupo de músicos, la serie no es que brille mucho en lo referente a su soundtrack, siendo que su repertorio de temas ambientales pasa bastante por debajo de cuerda. Además, sus dos temas de ending son bastante olvidables, aunque por otro lado sus dos temas de opening se las arreglan para brillar bastante, siendo el primero In My Justice, Tsubasa no Densetsu, interpretado por Manabu Watanabe, y el segundo llevando el título de Kamen Head My Way, cantado por Masako Iwanawa. En conclusión, Super Raiding es una serie algo olvidable y no muy original en prácticamente ningún aspecto, la cual no destaca en casi nada.
puede ser una carnada para Fuyoshis, siendo por un trabajo que me costaría recomendar al público general. Dicho esto, no puedo negarle el que es un título con cierto encanto, que personalmente se les arregló para entretenerme lo suyo, y es que fuera de que algunos capítulos me resultaron bastante letárgicos, en general la dinámica de los personajes y las situaciones presentadas eran lo suficientemente amenas para mantenerme interesado hasta el final. En fin, no es una obra sobresaliente ni mucho menos, pero es un anime decente que no viene mal para matar el rato, en particular si te llama la atención esta forma de héroes tipo Sentai.